de la mañana con 7 minutos, 10 con 7, y a esta hora de la mañana estamos ya con nuestro bloque de salud. Y la pregunta que yo le hago a Michael es, ¿te gusta la sal? Me gusta comer saladito. Me gusta, sí, en muchas oportunidades, a veces, como que cuando no le siento el sabor de la sal, me parece desabrida la comida en algunas oportunidades, y siempre voy al restaurante y bueno, solicito el salero y me echo un poquito más, pues, ¿no? Bueno, yo recuerdo que comía limón con sal. Limón con sal, pero bueno, vamos a saber en realidad cuáles son los efectos de consumir en exceso la sal, o qué enfermedades estamos propensos a adquirir cuando, como por ejemplo, como quien les habla, se excede un poquito con el consumo de la sal. Ya tenemos en nuestra cabina a nuestra invitada. Claro que sí, está con nosotros la licenciada Lorena Saavedra, y es nutricionista de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a la radio, gracias a la universidad por permitirnos acercar la información a las personas. Claro que sí, aquí está para orientar a todos nuestros oyentes, Michael, y quiero invitar también a ellos que participen en el programa 619-0664, 330-8487, nuestra línea gratuita 0800-00071. Lorena, al igual que, como he mencionado, tengo esta mala costumbre, no sé si una manía o no sé si el paladar lo tengo ya bajo ese nivel de sal. A veces hay muchas personas que van a los restaurantes y efectivamente cuando sienten que la comida está un poquito baja de sal, pedimos el salero y nos despachamos un poquito, ¿no? ¿A qué enfermedades estamos expuestos cuando nos excedemos con el consumo de la sal? Bueno, sí, tenemos lamentablemente esa mala costumbre, ¿no? La comida peruana es muy salada y de por sí tenemos la costumbre de incluir saleros en nuestra mesa. Claro. ¿A qué nos enfrenta esto, no? Tenemos un alto riesgo de tener hipertensión. La mayor causa de mortalidad en nuestro país está relacionado con la hipertensión arterial, infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares. Esas son algunas de las enfermedades, las principales, ¿no? Claro. Ahora, ¿el consumo de sal se debe reducir de acuerdo a la edad o desde que nace el niño yo ya debo estar reduciendo o darle poco consumo de sal? Buen punto, ¿no? A partir del año de edad es donde debemos de comenzar a incluir sal en las comidas. Ojo, en sí la sal no es la que nos produce la hipertensión, sino el sodio, que es uno de los minerales por el cual está compuesto la sal. Entonces, a partir del año de edad, incluir ya sal en las preparaciones de los niños. Y la recomendación en general, en toda etapa de vida, ¿sí?, desde los niños hasta los más adultos, es de 5 gramos de sal al día, que equivale a una cucharadita. Ya. Ahora, hay lugares en el Perú, por ejemplo, en la sierra, donde la comida, las carnes, la conservan con sal. Y en el norte del Perú, por ejemplo, se tiene la costumbre en Chiclayo de comerse su caucita de pescado saladito. Y entonces este tipo de prácticas de alguna manera también está haciéndoles un poco de daño en respecto a su salud. Exacto. Bueno, el tema de salar la comida para preservarla, ¿no?, es un método muy antiguo. Ahora tenemos otros métodos para preservar los alimentos, por ejemplo, la refrigeración, ¿no?, mantener una cadena de frío adecuada. ¿Pero qué se puede hacer en ese tipo de situaciones? Exacto. Bueno, no podemos desligar la cocina del tema cultural, ¿no? Entonces debemos de respetar bien este tema, pero una de las recomendaciones es reducir el consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el charqui, o podría ser la cachema salada, ¿no? Qué rico, el charco, ya, tiene sal. Reducir su consumo, ¿no?, moderarlo y tomar otras medidas, por ejemplo, realizar preparaciones que son de repente con otras especias, no solo la sal, ¿no?, otros alimentos que le den sabor a la comida. Exactamente. Y aparte del charqui, ¿qué otros alimentos ya contienen sal? Bueno, uno de los alimentos, por ejemplo, que no sabemos que contiene tanta sal, es el pan, por ejemplo, ¿no? Todo el pan, los derivados del trigo, como las pastas, las pizzas, ¿no?, muy consumidas. Pero de alguna manera, Lorena, tú como nutricionista, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo contrarrestamos en todo caso? Si bien es cierto, tenemos que bajar el consumo de la sal, pero ¿qué otro tipo de alimentos o de bebidas, en todo caso, nos pueden ayudar a bajar ese contenido de sal? Podrían ser, en primer lugar, las especias, ¿no? De repente utilizar para darle más sabor a las comidas el orégano, el perejil. Por ejemplo, el perejil está es muy recomendado para disminuir la presión arterial, ¿no? Está demostrado que sí ayuda a disminuir la presión arterial. La chicha morada, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿el exceso de sal también afecta a nuestros huesos? El consumo excesivo de ciertos tipos de sales aumenta la eliminación del calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces,
a la larga podría producir alguna enfermedad como la osteoporosis. ¿Qué sucede si de repente a mi niño le gusta mucho este queso fresco, no? Siempre está constantemente comiendo el queso fresco y ahí sin pan a veces, ¿no? ¿Eso es un problema? Sería un problema en exceso, ¿ya? Porque si bien el queso contiene bastante sal, algunos tipos de queso bastante grasa, también aporta calcio, ¿no? Entonces no excederse de 5 porciones de lácteos al día. ¿Hay alguna posibilidad de repente de que podamos reemplazar la sal para reducir este consumo? Claro, podríamos reemplazarlo también. Hay alternativas en el mercado que son sales de potasio, por ejemplo, ¿no? O la famosa sal marina, que contiene sales con otros minerales como magnesio, el potasio, el yodo. ¿Y esa se puede usar en la cocina? ¿La sal Claro que marina? sí. En lugar de la sal de mesa, la convencional que usamos. Sí, también le da un sabor salado, incluso es más fuerte. ¿Ya? Sí, y la podríamos utilizar para reemplazar. Si bien es un poco más cara, ¿no? Si aumenta la demanda, probablemente aumente también disminuya el precio, ¿no? Lorena, hay estudios que reflejan que en realidad el exceso de consumo de sal produce cáncer. Sobre todo cáncer de estómago, ¿no? El exceso de consumo de sal puede producir algunos tipos de cáncer. Claro, y entre otras enfermedades también está el ataque al corazón. Es la principal. La principal. La osteoporosis, el cáncer. El asma. A mí me llama particularmente este estudio que según se reporta en un portal americano, que ha encontrado alguna relación entre el consumo de la sal de mesa y la mortalidad por el asma. ¿A qué se debe? O sea, me refiero que en algún momento afecta a nuestros bronquios. ¿De qué manera este estudio está sustentado? El tema del asma es muy controversial, ¿no? Yo no me atrevería a decir que por un exceso de sodio se agravarían las crisis de asma, ¿no? También hay otros alimentos que están relacionados, como por ejemplo la leche, ¿no? Con el asma, pero esto todavía no ha sido algo definitivo. Ahora, cuéntanos un poquito de me imagino que han realizado un estudio respecto al alto índice de sal que tienen los panes aquí en el Perú específicamente. Sí, si bien nosotros no percibimos ese sabor salado, ¿no? que tiene el pan incluye sal en la preparación, ¿no? Y cada pan está aportando alrededor de medio gramo de sal. Entonces, bueno, si nosotros tenemos una recomendación máxima de 5 gramos de sal al día. ¿Al día? 5 gramos, exacto. Si comemos ya 4 panes, estamos ingiriendo aproximadamente 2 gramos de sal, que es la mitad de la recomendación. Y eso que sin tener en cuenta el almuerzo, sin tener en cuenta la cena. Exacto. Y no solamente eso, ¿no? En el desayuno de repente me puedo comer 3 panes y de repente en el lonche otros 2 panes, ¿no? Y al final del día estoy comiéndome ya como 5 panes. Exacto, más la sal de los preservantes, ¿no? En las comidas. Y por ahí eso le agregamos, no sé, el embutido, por ejemplo, el queso, ¿no? Entonces todo eso... Y el pan con palta, por ejemplo, y si le agregamos sal, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? Estamos añadiendo más sodio, ¿no? Más enfermedad a nuestra vida. Pero en todo caso, ¿qué recomiendas? ¿El pan con palta sin sal? Bueno, yo lo como sin sal, ahí viene. Muestra que disminuyendo gradualmente, paulatinamente, cada 3 meses, la cantidad de sal que ingerimos, el paladar ya no va a sentir esa diferencia, no va a ser tan chocante. Claro. Ahora, este estudio que han hecho respecto a los panes, ¿se refiere a todo el producto en sí en el Perú? Porque tú sabes que hay un pan de la costa, hay un pan de la sierra, y también en la selva tienen su propia preparación del pan. Entonces, este estudio que ustedes nos comentan se ve reflejado en todas las regiones que han encontrado el producto del pan. Sí, te comento un poco sobre este estudio que ha hecho Crónicas, que es el Centro de Enfermedades Crónicas de la Universidad Cayetano Heredia, junto con la Municipalidad de Miraflores. Lo que hemos hecho ha sido reducir un 20% el contenido de sal que tiene el pan francés. Hemos contado con la participación de la Panadería Municipal de Miraflores para realizarlo, y ahí es donde se ha reducido la concentración de sal, solo en pan francés y pan ciabatta. Claro que sí. ¿Y el sabor? El sabor es completamente igual. Lo que hicimos fue realizar una prueba triangular, una prueba del sabor, donde a los participantes, que son usuarios consumidores del pan de esta municipalidad, ¿no? A ellos se les dio a degustar un pan reducido en sal y un pan idéntico al que ellos compraban, ¿no? Con mayor cantidad de sal. Y en esta proporción de 20% ellos no encontraron diferencia en el sabor. Fue por eso que se escogió esta formulación para venderla. Claro, exactamente. Uno, como lo mencionabas al principio, uno no se da cuenta que el pan tiene sal, pero si no le pone sal creo que es igual, ¿no? Es lo mismo. Y bueno, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, México consume el doble de sal que se recomienda. Nuestro país, ¿cómo está? ¿Consumimos el doble de que se recomienda? Bueno, lamentablemente en nuestro país no tenemos información publicada, ¿no? sobre el consumo de sal.
¿no? La universidad está haciendo un estudio justamente sobre eso, sobre el consumo de sal, y en el norte donde tenemos más hipertensión, hemos encontrado que también hay una prevalencia similar, ¿no? De casi 10 gramos de sal, es el doble. Claro, y en comparación a otros países, como estaba leyendo un poco como Argentina, como Chile, y bueno, tengo tengo algunos familiares viviendo en el extranjero y también pues se quejan, ¿no? Dice, pero la comida es diferente acá, se siente un poco desabrida en comparación a lo que nosotros comemos allá en el Perú, cuando la comida tiene sus preservantes, tiene sus saborizantes y tiene ese sabor saladito que acá a veces no tiene la comida, y a veces uno cuando se va a otros lugares pues como que extraña, ¿no? Extraña que la comida sí, claro. no tenga Como que le falta algo. Claro, no tenga ese sabor saladito, y que en realidad nos viene comentando Lorena que, bueno, a partir de un estudio y que está participando en la Municipalidad de Miraflores, ¿es posible que este tipo de experiencias también se replique en otros distritos o en otras regiones también? Claro que sí, hemos invitado, la municipalidad ha invitado a otras panaderías del distrito para que se repliquen, y ha logrado que en otras 4 panaderías se siga, ¿no? Con el mismo pan francés y otras variedades de panes, ¿no? Sería ideal que se realicen otros estudios a nivel nacional, porque bien lo mencionabas, ¿no? En los otros departamentos de nuestro país no es el mismo pan, ¿no? Entonces no se usa la misma receta, no se usa la misma cantidad de sal. En Cajamarca, la vez pasada les comento de que tuve la oportunidad de estar ahí, y te dan tu pan recién calientito, salido del horno, con tu rodaja de quesito, que en Cajamarca es típico, pues que encuentres un buen café, una buena taza de leche, y ese pan en realidad es diferente, es crocante, pero es saladito. Entonces eso de alguna forma que le da ese complemento a veces que nosotros estamos acostumbrados, y que de alguna forma podría ser chocante en una primera experiencia, pero a la larga pues estamos viendo que nos va a beneficiar también a nuestra salud. Así es, eso es un tema de salud pública, ¿no? Entonces necesitamos también contar con las autoridades, ¿no? A nivel de gobierno, ya sea local, regional, ¿no? Para que estas iniciativas tengan un respaldo. Exactamente, ahora que ya mañana inicia la etapa escolar, ¿qué le recomienda a las madres de familia que le pueda llevar a sus hijos en la lonchera? No solo incluir pan, ¿no? Es muy común encontrar un sándwich con algo más, de repente con quesito, con algún embutido. Tienen otras alternativas, ¿no? De alimentos que nos aportan carbohidratos. Por ejemplo, podría ser choclito o papa sancochada, o un poquito de queso fresco, ideal queso fresco, no tanto quesos amarillos, sedam, ¿no? O podría también incluir otros tipos de preparaciones, huevitos. ¿Papas con huevo de repente, pero sin sal? Sí, claro, podría ser, ¿no? O apenitas un poquito de sal. También tenemos las otras alternativas, ¿no? La sal marina, la sal de potasio. Claro, pero si estamos hablando que nosotros necesitamos una cantidad mínima de sal, ¿de qué manera en nuestra vida práctica, por ejemplo, podemos hacer ese cálculo de ese nivel de sal que necesita el cuerpo? Bueno, es una forma sencilla de calcularlo con cucharaditas, ¿no? Tratar de dividir las cucharaditas, la ama de casa o de repente de las señoras que nos ayudan en la cocina, de que calculen, ¿no? Pizquitas de repente con el dedito. Calculando más o menos es una pizquita de azúcar, una pizca de azúcar, de sal, una pizca de sal por plato. Por plato. Lo que necesitamos solamente para mantenernos bien saludables son 5 gramos. Sí, 5 gramos es lo que se recomienda. Salvo para las personas que son de raza negra o personas que ya tienen hipertensión, se reduce, ¿no? A 3.75, digamos 4 gramos, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? Porque ellos ya tienen un riesgo mayor, ¿no? Hay un riesgo por la raza, hay otro riesgo porque ya ellos tienen hipertensión, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores... En el caso de los adultos mayores es igual, ¿no? A partir de los 50 años ya se está recomendando reducir. Ahora, me imagino que hay más pacientes de hipertensión en estas zonas que nosotros, que te había mencionado, por ejemplo, en la zona de la Sierra Central o el norte del país. Sí, en el norte del país es donde tenemos mayores casos reportados de hipertensión y también de diabetes, ¿no? Ellos son los que sufren de más enfermedades crónicas. ¿Y ya se está trabajando respecto a de alguna manera, ver, encontrar alguna forma de bajar esos índices de sal en estas regiones? Bueno, lamentablemente no tenemos intervenciones a nivel nacional, ¿no? que estén dedicadas, enfocadas exclusivamente a reducir el consumo de sal. La universidad está trabajando, sí, en algunos estudios, pero no abarcan a la población en general, ¿no? Son ciertos grupos.
Ahora también la recomendación iría para los chicos de la universidad, que a veces tanto trabajo, tanto que hacer en la universidad, se quedan hasta 2, 3 de la tarde, y lo primero que consumen es comida chatarra, ¿no? Y eso tiene bastante contenido de sal. ¿Qué le podemos recomendar a ellos? Sí, esta comida tiene no solo sal, sino también otros preservantes que contienen sodio, ¿no? O sea, no solo la sal es una fuente de sodio, sino también los preservantes, ¿no? Entonces, alternativas para ellos podría ser una fruta, ¿no? O llevar verduritas picadas, quizá una ensalada, ¿no? Consumir algo mucho más saludable, que aporte, por el contrario, no que no aporte sodio, sino que aporte potasio. El potasio es un mineral que ayuda a disminuir la presión arterial. Y de alguna manera nosotros tenemos la costumbre de ir por la calle y a veces se nos antoja un snack de estos que ya están, las papitas o otros, ¿cómo se llama? Piqueos que encontramos a la mano a veces en los kioscos ambulantes y los ingerimos. ¿Qué cantidad de sal tienen estos piqueos? Ellos están aportando aproximadamente un 10% de la recomendación diaria, ¿no? Sí, al tener ya un 10% son considerados alimentos fuentes de sodio o sal, ¿no? Y de alguna manera, después de ingerir un snack, de repente es recomendable consumir bastante agua para bajar el nivel de sal. No lo vamos a bajar porque ya lo hemos ingerido, ¿no? Pero es lo que se produce, es la reacción natural que nuestro cuerpo tiene, ¿no? Consumir líquido. Y justamente ahora que lo mencionas, te comento, ¿no? Nosotros ingerimos bastante sal, ¿no? Lo que hace el cuerpo es pedir un líquido, ¿no? Nos da sed. Y lo que solemos hacer es consumir de repente una gaseosa o un jugo artificial en la calle. Es por eso que la sal está también relacionada indirectamente a la prevalencia de diabetes. ¿Ya? ¿Podemos encontrar en estas gaseosas, en estas bebidas artificiales, sal? Encontramos sodio. Si es... las empresas han tenido iniciativas de reducir el contenido de sodio de estas bebidas, ¿no? Pero aún así contienen sodio. Las personas que se someten, Lorena, a procesos de repente de bajar de peso y que están en dietas estrictas, hay un momento en que el cuerpo te pide sal. Claro, estas dietas estrictas tienen un límite, porque se sabe que a partir de aproximadamente 1.500 kilocalorías para hombres a 1.200 para mujeres, ya se está reduciendo el consumo de vitaminas y minerales necesarios, las mínimas cantidades necesarias, ¿no? Lorena, recomendaciones para nuestros oyentes, que a partir de hoy día yo sé que Michael le va a bajar al pan. Ya no va a consumir 3 panes, ahora va a consumir 1 nada más al día. De todas maneras, y voy a pedirle a la panadería de mi barrio, le voy a decir que por favor, le voy a llevar esta grabación y decir que le baje el consumo de sal, de todas maneras. ¿Qué le recomiendas a nuestros oyentes, Lorena? Bueno, en primer lugar, una forma sencilla de reducir el consumo de sal es retirar los saleros de la mesa, ¿no? No agregarle más sal de la que ya viene en las preparaciones. En segundo lugar, utilizar especias naturales, ¿no? Puede ser de repente el orégano, el romero, el perejil. Tenemos diversas especies en nuestro país, ¿no? La naturaleza ha sido generosa con nosotros, sí, súper generosa, ¿no? Bueno, así que ya lo saben a nuestros amigos que tienen esta costumbre de repente de ponerle un poquito más de sal en la comida, por favor, eviten, porque en realidad nos estamos exponiendo a contraer algunas enfermedades como la hipertensión, como lo he dicho, y efectivamente nuestro corazón es el primero que va a sufrir, ¿verdad, Lorena? Así es. Muy bien. Estuvo Lorena Saavedra con nosotros, nutricionista de la Universidad Cayetano Heredia. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en Nacional, tu voz en la radio. Consume